Vamos a comenzar. Repasito rápido así, como viendo aquello que por lo que hemos cruzado, meditación, una técnica o un estado. Hay una pregunta en el primer cuestionario que dice, ¿qué es meditación? ¿No? ¿Qué es meditación? ¿No? Y el apunte comienza diciendo, por meditación se entiende en el diccionario tal cosa. ¿Mm? Y algunos me colocan eso en el cuestionario, ¿no? Comienza por ahí, pero justamente esa definición sacada del diccionario dice que meditación es aplicar el pensamiento a algo. Y justamente lo que sigue en el texto después es querer mostrar que si bien el diccionario dice eso, para las personas que trabajamos en meditación no es eso. ¿Me explico? La RAE puede decir meditación es aplicar el pensamiento a algo. Pero quien conoce de meditación sabe que es lo opuesto, que no tiene que ver con aplicar el pensamiento a algo. Entonces comienza desde ahí, pero si bien eso suena a definición, cuando yo les pregunto qué es meditación, es que ustedes traten de distinguir qué entienden, qué han entendido al final por meditación y que lo traten de poner en esa pregunta. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿qué es meditación? Estamos viendo eso. También les he hecho referencia yo a que la palabra meditación se puede usar para hacer referencia a una técnica o a un estado. ¿Por qué es esto? Para tratar de solucionar algunos dilemas que vienen después cuando empieza a profundizar uno. Por ejemplo, meditar es el acto de abrirse a la experiencia y nada más. El tema está en que cuando uno se quiere abrir a la experiencia, más vale la piensa a la experiencia. Entonces hay una serie de acciones que uno hace para neutralizar esa tendencia. Por ejemplo, enfocarse. Entonces uno se enfoca, se concentra en la respiración. Vean si me siguen. Entonces uno se concentra en la respiración. Eso es una técnica de meditación, pero no es meditación. A ver si nos entendemos. El estado meditativo o la capacidad meditativa tendría que ver con simplemente abrirse a la experiencia. No es hacer nada. Un segundito. No es hacer nada en particular. Esto va a costar un poco entenderlo. Si ustedes, por ejemplo, se ponen e intentan no hacer ninguna consigna, solo tratar de estar presentes todos los días, 5 minutos por lo menos. Se sientan y tratan de estar presentes. A los 2 o 3 minutos se van a ver que se han enganchado con algo y han dejado de estar presentes. ¿Entienden esto? Hay un ejercicio que es muy lindo que me dio un maestro una vez, que es mirar la hora y durante los siguientes 10 minutos acordarse que te estás acordando, digamos. Y dice, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que me querés decir? Bueno, hacelo. Vas a ver que mirás, son las 8 de la mañana, y decís, bueno, hasta las 8:10 me voy a acordar. De repente a las 11 decís, ay, cierto que había empezado a atender a las 8. A las 8:02, 8:03 enganchas para otro lado. Pero es no hacer nada, es acordarse de que te estás acordando nada más. Es no entrar en ninguna mecánica mental. Entonces, como eso es tan difícil, nos enfocamos, por ejemplo, en la respiración. Entonces, un ejercicio de esfuerzo no es lo mismo que fuerza. Una cosa es hacer fuerza y otra cosa es tener fuerza. Bueno, en meditación entrenamos la atención, pero eso no es meditar. A ver si me logran entender. Eso es una técnica de meditación. Lo comparemos con relajación.
Relajar sería también no hacer nada. Pero una técnica de relajación, por ejemplo, es tensar y aflojar. Porque espontáneamente uno dice, no estoy haciendo nada. Pero ese no estoy haciendo nada incluye un grado de acción muscular bastante alto que uno no se da cuenta. Es como si les hablara a unos coreanos que no hacen expresiones faciales. Eh, Tengo que descubrir más o menos si estoy llegando a ustedes. ¿Cómo va? ¿Puedo ¿Enganchamos? preguntar algo? Sí, dale, dale, mejor. Se me vino de golpe la idea, no sé, la sensación de contemplación. Si uno está, qué sé yo, mirando una flor, contemplando una flor, disfrutando ese milímetro de segundo, ¿es un estado meditativo eso? Al contemplar la belleza de una flor, por ejemplo. Eh, la explicación está buenísima. No nos queda claro, ¿sí? No nos queda claro del todo. Está buena, la explicación sirve. Ya coincidimos, ¿no, Sandra? Ahí está. Coincidimos en que la explicación sirve. ¿Por qué no aseguramos del todo? Porque hay un momento en el cual, por ejemplo, o sea, de por sí que ya es válido lo que dice Sandra, pero juguemos un poquito más. Uno dice que le gusta la música, pero por ahí va pasando en el dial de la radio o en internet hasta que encuentra una música conocida y se queda. ¿Les ha pasado eso? Me gusta la música, me gusta el sonido, pero busco hasta que encuentre una conocida. Y si sos cincuentón, una ochentosa, ¿no? Y te quedas en la ochentosa. ¿Eso es percepción o es recuerdo? Resulta que no es tan fácil. Está muy bueno lo que dice Sandra y nos abre una puerta. ¿Yo estoy escuchando o estoy recordando? Entonces, meditar escuchando música sería escuchar los sonidos. Escuchar los sonidos, y si yo escuchara los sonidos, escucharía música nueva también. Y sentiría cómo está armada y cómo me impacta. No buscaría una sensación emocional reconocida a través de una canción reconocida. Eso no es meditativo. Es como comerse un alfajor triple sonoro. Entonces, si yo estuviera contemplando la flor y sin darme cuenta mi mente está diciendo, qué linda la flor, qué linda la naturaleza, qué linda la naturaleza. Ahí habría un movimiento mental enorme que uno no se da cuenta. Entonces, la palabra contemplación vale, la explicación de Sandra es perfecta. Pero habría que cabalgar un rato para darse cuenta si lo que está diciendo Sandra es lo que está produciendo, si lo que está diciendo Sandra lo estamos entendiendo todos igual. Hay algo, por ejemplo, que la gente que hace arte o que hacemos arte nos gusta decir, que nosotros meditamos pintando, que meditamos bailando. Eso nos gusta decir a los que hacemos arte. Pero es relativo eso. Hay un estado que se llama flow. Flow es cuando uno canaliza su energía a través de algo que le gusta y le sale. Entonces, estás en un estado donde fluís,
donde no hay una actividad intelectual fuerte, no hay conflicto. Entonces generalmente el artista que no ha hecho un trabajo profundo de meditación dice, yo medito pintando. ¿Qué diferencia hay? Fíjense, si yo estoy pintando y estoy en flow, cuando se me corta el pintar y me tengo que poner a destapar el caño que se trabó y por eso está acá saliendo agua de la cocina, se me corta el flow. Si yo estoy en estado meditativo, me da lo mismo pintar que destapar el caño de la cocina. Entonces, ¿saben cuándo pasa eso, por ejemplo, a los mortales que no somos los grandes artistas? Cuando nos bañamos. Vos te bañas y estás bárbara. Y salís de bañarte y sos otra. ¿Ya les ha pasado eso? ¿Se entiende que hay un humor bárbaro? Ahí estás en flow, no necesariamente estás meditando. ¿Demostrarías que estás meditando si se te tranca el resumidero ahí? Se te tranca y con toda tranquilidad te pones a destaparlo. Si en el momento que se te trabó el flow te enoja, no era meditación. Vos estabas haciendo la actividad que te permitía ahí a vos canalizar la energía y la motivación, que es maravilloso. No estamos diciendo que es negativo. Ojalá todos hiciéramos eso en vez de ver noticiero. En vez de ponerse a comer como Chochán. Ojalá pintáramos un cuadro, bailáramos. Pero una cosa es flow y otra cosa sería meditación. Meditación es abrirse a la experiencia. Entonces, existe una experiencia que es la de respirar. Y yo me abro a la experiencia de respirar. Si yo me aprendo a abrir a las experiencias, después no me importan las experiencias. El chiste está en el abrirse. ¿Entienden esto? Yo me abro, y claro, no me da lo mismo abrirme al dolor que abrirme a la relajación. Pero si yo ya le encontré la vuelta a la potencia de abrirme, me abro al dolor. Si yo cuando me abrí a la relajación lo que hice era disfrutar de la relajación, sin darme cuenta, yo creí que estaba meditando, pero estoy disfrutando de la relajación. En cambio, si yo aprendí a abrirme a las experiencias, cuando tenga dolor, voy a utilizar ese recurso que tengo. No va a ser lo mismo, pero el recurso va a ser valioso. Si vos atendés a tu hijo, se te da por escucharlo tranquila, apagar el tele y observar a tu hijo. Y en el momento que vos observás a tu hijo, te dice, mamá, es tan importante tener familia, me siento tan contenido por ustedes. ¿No? Al otro día, apagas el televisor y te dice, me siento bastante motivado por el gimnasio, me está haciendo bien, mamá. ¿Sí? Bárbaro. Al tercer día, vos ya estás acostumbrada a abrirte a la experiencia. Apagas el televisor y tu hijo te dice, yo me siento muy dolido por todas las cosas que ustedes me han privado. Ese tercer día vos vas a descubrir si te gustaba lo que te decía o vos distinguías lo intensamente interesante que es escuchar a tu hijo. Si vos habías logrado abrirte realmente y distinguir la potencia de la conexión, aunque no sea lindo lo que te dicen, vas a seguir igual. Ahora, si vos te habías acostumbrado, vos creías que estabas abierto, pero lo que te pasaba era que te encantaba lo que te decía,
te vas a tensar, le vas a decir, mira, con vos no se puede hablar, sos un desagradecido. Bueno, lo mismo con las experiencias. Meditar es abrirse a la experiencia. Al principio nos abrimos a experiencias gratas, la respiración, la sensación del cuerpo relajado, pero la idea es abrirse a la experiencia. Entonces, después de contemplar esa flor, que coincido totalmente con Sandra, habría que ver si yo puedo contemplar la angustia que tengo de la misma manera que contemplo la flor. No es que me sienta igual. La flor me va a dar otro sabor, pero la plenitud y la eficiencia de abrirme a la experiencia se debería mantener pasando de la flor a la angustia. ¿Qué piensan mis amigos coreanos? ¿Vamos bien? ¿Preguntas, che? A ver. Nos decía Estela, hace una semana que pongo despertador media hora y 15, 10 minutos, ahí me queda la duda, ¿no? Se me va la mente no sé dónde. Vuelvo a la respiración y se va a un espacio vacío, con luz, se repite. Bueno, estas cosas son clásicos dentro de esto que nos regala, ¿sí? No entiendo bien el tema de los tiempos ahí, pero es lo de menos, ¿no? Porque lo otro es muy interesante, decir, bueno, yo atiendo, atiendo. Se me va la mente no sé dónde. Es re interesante esto. Generalmente cuando uno tiene exceso de rayas, es decir, más vale inquieta, la mente suele irse a cosas operativas. ¿Qué voy a hacer más luego? Lo que tengo que hacer. Cuando uno ya se sabe relajar, generalmente puede haber exceso de tamas. Y en ese exceso de tamas, es decir, que hay un adormecimiento grande en el cuerpo, la mente suele andar por lugares y uno no tiene ni idea por dónde anda. Uno se perdió y vuelve. Se da cuenta que estaba atendiendo la respiración y deja de atender. Ya es una destreza, esto que nos dice Estela, saber que uno se fue. Cuando los alumnos le digan, uy, porque yo me fui, felicítenlo. ¿No? Es decir, qué bueno darnos cuenta de que nos vamos. Porque quien se va no se da cuenta. Quien se da cuenta es quien vuelve. O sea, si yo me doy cuenta que me he ido, es que desperté y siento ese contraste. Entonces, en la práctica de la meditación, darse cuenta de que uno se fue es algo muy positivo, ¿no? Muy positivo. No siempre sabemos dónde andamos, más cuando hay más energía tamas, ¿no? Ahí. Lo de espacio vacío es relativo porque cada uno lo explica como puede y son sensaciones diferentes, ¿no? A veces la palabra vacío, dicha por algunas personas, es realmente una quietud de la mente, donde simplemente estoy perceptivo, escucho algún ruido. Existe como una quietud, como abstraído de todo, donde uno está como muy interiorizado, y otra que es como en conexión con todos los sonidos, y siente los sonidos y todo, pero hay como quietud interna, y algunos le llaman vacío a eso, ¿no? Entonces es muy subjetivo, es muy difícil de saber, ¿no? Lo otro, hay cuestiones como de luz o de colores, distintas experiencias que en teoría son irrelevantes, digamos, no son importantes, pero son parte del proceso, ¿no? Hay veces que se ha hecho analogías con la luz para hablar de la claridad, ¿no? Pero puede haber oscuridad, y la oscuridad no sería algo negativo, ¿no? Así, por ejemplo, el autor Osho que había, te proponía meditar en la oscuridad. Y a algunos les daba como cagazo, ¿viste? Meditar en la oscuridad. Pero
luz y oscuridad son irrelevantes, ¿no? Ustedes imagínense una persona ciega de nacimiento, no tiene los mismos parámetros que nosotras en eso, ¿no? No es muy importante. Son simplemente manifestaciones de nuestro sistema nervioso, de nuestra mente. Lo más importante es irse dando cuenta cómo estar lo más presente posible, ¿no? Hay personas que se ponen muy tamas y tienen que hacer con los ojos abiertos, o tienen que hacer en movimiento, haciendo una suerte de tai chi para estar presentes, porque se van rápido, se van todo el tiempo. Pero si uno se va y vuelve, es un buen entrenamiento. Por lo menos eso es lo que tengo para aportar de acá. ¿Hay algo más, gente? Antes que sigamos con lo que sigue, veamos por las dudas, ¿alguien tiene algo que consultar o decir? Yo tenía una hojita y no la traje acá, que era con unas preguntitas que nos había hecho una alumna y ya habíamos contestado un par de ellas. Después veo si la recupero porque me eran importantes esas preguntas y quería contestarlas acá, por eso no se las contesté a ella por privado. Bueno, continuamos entonces. Este mes iniciamos el tercer módulo, lo que no quiere decir que una tenga que ir sí o sí así, que tenga que tener los trabajos hechos. Después de que termine el curso, que termine en noviembre, nosotros tenemos, digamos, hasta mitad del año que viene para entregar los laburos. Tenemos una buena cantidad de meses si de repente no hicimos los laburos. ¿Qué son los laburos? Los laburos es contestar los 4 cuestionarios, hay un cuestionario en cada módulo, los 4 cuestionarios, y en el tercer módulo, que es el que entramos ahora, en este módulo van a encontrar un video que les propone un trabajo práctico, que es armar 3 clases de meditación y un taller. Y todo el módulo va dirigido a eso. ¿Hasta acá va bien? Hablemos de lo que es diagramar clases de meditación. Hasta el momento hemos visto que hay 3 tipos de técnicas: las técnicas de armonización de la energía, las técnicas básicas de expansión de la conciencia y las aplicadas. Ahora vemos cómo se arma una clase de meditación. ¿Cuál es el desafío grande de una clase de meditación? Tener una persona sentada tanto tiempo, quieta. A ver, voy a lo que nos dice Estela. Perdón, ¿me puede repetir qué es estar en estado meditativo verdadero? No hay forma de transmitirlo con palabras, ¿no? Pero hay guías que uno puede más o menos decir. Entender que puede haber pensamiento, pero es distinto a que haya pensamiento a estar pensando. Lo teatralizo. Estoy así yo atendiendo y cruza un pensamiento. Quiero ir al cine. Lo dejo que pase. Me subieron el alquiler. Me duele la gamba. Y lo miro. Que es distinto a me duele la gamba. ¿Qué será eso de la gamba? No sé, podría ser... Bueno, ahí me fui a la mierda ya. ¿Se entiende? Una cosa es que crucen pensamientos y otra cosa es estar pensando. Pensamientos como movimientos espontáneos de la mente. Y yo los estoy observando. En el momento que me pongo a pensar, ¿y qué hago con esto de la gamba, che? Ya me perdí, yo ya no estoy mirando mi pensamiento. Entonces, estar en estado meditativo sería poder estar presente en lo que sucede, en todo lo que está sucediendo. Empezamos diciendo eso y hay una de las preguntas del primer módulo que dice: ¿qué nos es posible percibir? ¿Alguien se ha puesto a leer las preguntas del primer módulo? Hay una que dice: ¿qué nos es posible percibir? Resulta que varios leen mal la pregunta y leen ¿qué no es posible percibir? Y me preguntan, che, ¿pero qué es lo que uno no puede percibir? No, ¿qué nos es posible percibir? ¿Qué cosas se pueden percibir? Bueno, vamos de afuera para adentro. Uno puede percibir con los 5 sentidos. Cosas a la vista, al oído, al tacto, al gusto, ¿sí? Al oído. Puede percibir su propio cuerpo. Sensaciones sinestésicas, kinestésicas. Puede percibir
su propio pensamiento, puede percibir sus emociones, puede percibir los sentimientos, puede percibir los estados de ánimo. Entonces, estar en un estado meditativo es poder saber todo lo que le está pasando a uno. Pero simplemente con estar en silencio y poder estar escuchando los sonidos y sentir la respiración, ya decimos que hay un nivel aceptable de presencia. Ya decimos que uno está en un estado meditativo. Después de ahí para arriba hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas, uno puede distinguir cuestiones, distinguir cómo funciona la mente, distinguir eso que se dice que es todo una cosa y que está unido. Bueno, distinguir eso. Distinguirlo, no una cuestión de pensamiento o emotiva, somos todos uno. No, es distinguir eso realmente, ¿no? Y tantas cosas que habrá que yo ni idea porque todavía no las sentí. Pero bueno, se pueden decir todas esas cosas de un estado meditativo. Por ahí lo que nos podemos fijar es que no es un estado meditativo. Ponerse a pensar, a hacerse el bocho, hacer frases de la vida es linda, la vida es linda, la vida es linda, no sería meditar. Meditar sería ver cómo carajo es la vida, ¿sí? Es percibir, es atender, ¿no? Pero es lo poco que se puede decir con palabras, ¿no? Poco a poco es irse dando cuenta. Estela, eso que vos nos decías es un buen proceso en técnicas de meditación. Es bueno, está muy bueno el distinguir esas cosas. Después hay otras cosas que en meditación que uno tiene avances y que no tienen que ver tanto con la profundidad de la meditación, sino de lo que a uno le va sirviendo la meditación en los espacios cotidianos. Por ejemplo, te das cuenta que cruzan los pensamientos en la meditación y después te empezás a dar cuenta en la vida de que le tenías bronca al vecino y que son pensamientos que vos tenés del vecino, que realmente no sabes cómo es el vecino, sino que tu cabeza hace esas trampas. Entonces hay avances que uno tiene a través de la meditación que por ahí no son del momento de la meditación, sino empezar a ver en la vida cotidiana que por qué uno tiene angustia, darse cuenta de eso, de por qué hoy siente esto o lo otro. Son otros avances que uno va teniendo por hacer meditación y que no tienen que ver con un estado tan trascendental, pero es muy muy útil. Bueno, gente, les contaba que en el tema de la meditación, armar clases de meditación, el gran desafío es que el que es buen meditador y no viene a clase, y el que no sabe meditar, no lo podemos tener 10 minutos quieto porque se aburre, se duerme, se cansa, le duele el cuerpo. Entonces, ustedes van a ver en este módulo que hay un sistema de diagramación de clases de meditación. ¿Cómo es este sistema de diagramación? Es dividir la clase en distintos bloques cortos y que cada bloque tenga un objetivo en particular para trabajar distintas cosas. Entonces, supónganse que vamos a tener una clase de 40 minutos. Entonces la dividimos en 4 técnicas de 10 minutos. Cada uno de esos le vamos a llamar bloques de la clase. Entonces, un bloque lo vamos a dedicar a armonizar la energía. Entonces, por ejemplo, en ese bloque le damos una técnica de relajación. No es una técnica de meditación. Le damos una técnica para que se relaje. En el segundo bloque, los segundos 10 minutos, le damos, por ejemplo, una técnica de respiración para que aprenda a concentrarse en la respiración. En el tercer bloque, le damos una técnica de meditación asociativa que veíamos 2 clases atrás, como para que conozca cómo funciona su mente.
Entonces, una clase se divide en varias consignas. En cada uno de esos módulos, a lo mejor, de esos bloques, lo hacemos que cambie de postura. Que en una esté acostada, que en la otra se mueva, en la otra se quede quieta, para que le sea posible, con agrado, llevar la práctica durante ese tiempo. Que las personas quieran hacer yoga es mucho más fácil, porque en yoga la persona va canalizando su energía mientras hace una postura, hace otra. Es más fácil que se sienta con agrado. Pero en meditación, que es tan interior, es posible que se ponga nervioso o se aburra. Entonces lo que vamos haciendo es, cada 10 minutos vamos cambiando la consigna. Entonces en eso se basa lo que vamos a ver este mes. Entonces, cuando les pedimos que hagan 3 clases, les decimos, bueno, a ver, presentate 3 clases de 4 bloques cada una. Y elegí técnicas de la apunte o técnicas que vos conozcas y ponelas ahí. ¿Cómo armarías una clase? Entonces, eso es lo que proponemos en este mes ver. El apunte es muy jugoso, tiene mucho el apunte. Hasta es complejo, digamos. Pero lo hemos hecho así para que ustedes se lleven una buena cantidad de información y en el momento que den clase tengan más recursos. Entonces es un apunte muy interesante, creo yo. El primero nos hablaba de conceptos fundamentales, el segundo nos habló de la práctica personal, cómo la armamos, y ahora viene diagramación de clases. Miro una preguntita más que no había visto, me había quedado ahí abajo de lo que nos decía Estela, pero uno repite el pensamiento aunque lo deja ir. Sí, vos sabés que hay cuestiones donde vuelve el mismo pensamiento por ahí, ¿no? Y ahí es un trabajo personal que uno va viendo, porque todo pensamiento es una manifestación de lo que a uno le va pasando, ¿no? Entonces, eso que uno va trabajando ahí, la idea es que uno vaya abriendo más la conciencia también a lo cotidiano, qué nos pasa, qué sentimos, ¿no? Entonces, es más posible que uno se vaya dando cuenta, que vaya generando un autoconocimiento de por qué viene ese pensamiento, qué representa eso, ¿no? No es una cosa aislada, pero tampoco es algo que uno tuviera que ponerse ¿cómo decir?, a descifrar como si fuera un mensaje del inconsciente. No, es muy tranqui y poco a poco a uno le va cayendo la ficha. ¿Por qué es eso que me viene? Vos sabés que yo cuando era niño, tenía sueños recurrentes, ¿no? Sueños muy recurrentes. Había un sueño en el cual, por un camino que hay acá en Córdoba, que es el camino que va del dique San Roque a La Calera, es un camino todo de curvas así, y había un tramo de ese camino por donde venía girando un globo terráqueo de piedra del tamaño de una casa, ¿sí? Era redondo, ¿no? Era una bola, un globo terráqueo, que venía rodando, estaba muy loco el pobre, pero eso soñaba yo cuando era chico, y era recurrente, ¿no? Iba rodando el globo terráqueo por la ruta ahí, ¿no? Por la ruta. Poco a poco fui viendo cuáles eran los elementos de eso. Alguna vez habíamos ido por esa ruta, estaba cortada, y fue como un impacto para nosotros porque había unas ramas, no se podía ver para el otro lado que había, y a nosotros que éramos muy chicos, ¿viste? Fue como intenso, entonces me quedó esa parte. Resulta que yo ya cuando tenía más o menos 45 años, me di cuenta de qué era eso. Resulta que yo desde chico tengo niveles de ansiedad muy altos, ¿no? Yo era chico y rompía las plantillas de las zapatillas con los dedos, así, ¿no? O el interior de los bolsillos, ¿no? Con las manos, así, ¿viste?
Y por eso se dedica a esto uno después, ¿no? Entonces, entonces después yo cuando tenía 45 años, una vez, yo como le he agarrado la vuelta a esto de la meditación, cuando a mí me pasa algo, lo medito, lo atiendo. Y el despertarme a la noche con ansiedad y tratar de dormirme, había una sensación adentro de la cabeza, en el sistema nervioso, era una sensación orgánica circular, como de giro por la ansiedad. Eso era el globo terráqueo que giraba. ¿Se entiende? No quiere decir que esto tiene el mismo tamaño del globo terráqueo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me di cuenta? Yo no saqué una conclusión. ¿Qué pasó? Yo recordé la sensación que me daba el globo terráqueo. La sensación que me daba el globo terráqueo era esa, era la de la ansiedad. Ese movimiento orgánico estaba representado en una imagen visual. ¿Me explico? Entonces se había diagramado una imagen visual que representa una sensación orgánica que yo tenía de circularidad. Entonces me representaba eso, ¿no? Y lo descubrí como 40 años después, a eso, cómo estaba, ¿no? Entonces son imágenes, ¿no? Que a veces de repente son manifestación de alguna sensación del cuerpo y otras veces son manifestaciones de algo más interno de uno. Pero la idea no es volarse con esto, es atender y dejar que caiga la ficha, ¿no? Entonces, bien, se repiten esas imágenes, pero en sí es irrelevante, no es importante a lo que es el proceso meditativo. El proceso meditativo es atender. Yo sé que es demasiado simple y suena demasiado simple para que sea importante, pero es así, ¿no? Si uno trata de atender durante el día, va a ver cómo se va la mierda continuamente. Entonces, ¿qué pasa? En eso de los 10 minutos que decimos es interesante hacerlo. Ahí va a ver que si uno pudiera estar consciente más tiempo, pasarían cosas, ¿no? Que el estar consciente es más potente de lo que parece. Sigo leyendo cositas por acá. Elena, lo que viene de información sobre nuestros estados internos es como una revelación, porque si analizo los por qué estoy pensando. Bárbaro. En meditación la idea es que te caiga la ficha sola. No tiene que ver con analizar los contenidos. Coincido ahí con Elena. No es que yo me voy a sacar una conclusión. A lo mejor si vamos con un psicoanalista, el psicoanalista tenga formación para sacar una conclusión de los contenidos nuestros. En meditación no es ese el camino. En meditación es que yo vaya dejando que la mente se exprese. Y después va cayendo la ficha. Por eso te digo, yo no analicé qué podía ser ese globo terráqueo, sino que yo supe que era eso. ¿Por qué? Porque me di cuenta, la sensación orgánica que yo tenía era la misma que yo terráqueo, ¿no? No era que el globo terráqueo me traía esa sensación a mí, como yo creía. El globo terráqueo era una manifestación en imagen de lo que yo sentía orgánicamente. Por ejemplo, hay veces que uno cierra los ojos y ve luces, ¿no? Cuando cierra los ojos ve luces. En muchas ocasiones, la velocidad de esas luces tiene que ver con el estado del sistema nervioso. Entonces vos empezás a respirar y a aflojar y las luces empiezan a cambiar de velocidad. Entonces, es una imagen que representa una sensación corporal, ¿no? La mente tiene esa capacidad de representar en imágenes. La mente es como si fuera un dibujante que vos le decís, a ver, dibújame un árbol, y te dibuja un árbol. Pero un dibujante picante
¿no? Sensible, vos le podés decir, dibújame un dolor. Y te puede dibujar un dolor. Decís, pero ¿cómo se dibuja un dolor? Va a dibujar una línea que te genera algo en el sistema nervioso, ¿no? Entonces la mente es capaz de dibujar un dolor, es capaz de dibujar una sensación. Entonces, esas imágenes que tiene la mente son manifestaciones de lo que nos va pasando y no lo analizamos, porque a lo mejor nos podemos asustar al pedo, ¿no? Una persona que piensa todo el día en laburo no es necesariamente una persona guapa. Una persona que piensa todo el día en sexo no es un degenerado. Son manifestaciones para dónde se va la ansiedad de la persona. Por ahí tiene la misma calidad una persona que piensa en sexo todo el día que piensa en laburo todo el día. No la persona que labura, sino la que piensa en laburo. Aún cuando está laburando, está pensando en laburo. Se está estabilizando a través de pensar en laburo. Lo mismo que el otro se estabiliza cuando piensa en sexo. Entonces, no es positivo desde la formación que tenemos en meditación que yo me ponga a analizar esos contenidos. Yo sé que da curiosidad a veces, pero no pasa por ahí. No pasa por ahí. Es abrirse a la experiencia. No es la experiencia. El chiste no está en esa experiencia en particular que se da ahí, sino en abrirse a la experiencia. Fíjense esto, ¿no? A mí me gusta explicarlo así. ¿Han visto alguna persona, aquí en Córdoba solía pasar que había un tipo con una mesita que vendía ralladores y rallaba verdura e iba mostrando cómo le salía el rallado? ¿Alguna vez vieron eso? Una persona que va vendiendo ralladores. Entonces raya zanahoria, raya remolacha. Entonces vos imagínate que raya zanahoria, raya remolacha y dice, bien, les gustó, alguien me va a comprar, y vos levantás la mano y le decís, deme medio kilo de zanahoria. Entonces el otro dice, pero yo no estaba vendiendo eso, boludo. No estaba vendiendo eso, yo estoy vendiendo el rallador. Vamos con esa analogía hacia otro lado. Vos venís a un taller conmigo, con otro de los profes, tomás conciencia y porque tomás conciencia te das cuenta de algo relevante, ¿no? ¿Por qué tenías miedo cuando eras chica? Un sueño, por ejemplo, te das cuenta de un sueño. Te llama la atención. Salís del curso. ¿Qué le contas a tu pareja? Si le contas lo importante que fue descubrir ese sueño, compraste zanahoria. ¿Por qué? Porque a vos te mostraron la manera de averiguar cosas y no te la llevaste, te llevaste lo que averiguaste. Te dijeron, si vos haces presencia, si vos te abrís a la experiencia, lográs ciertos datos. Abrirse a la experiencia será el rallador. Llévate el rallador. Hacé todo lo que quieras con el rallador. No te lleves el resultado. Entonces uno llega a la casa y vos sabés, ya sé lo que era el globo terráqueo. ¿Sí? ¡Qué bárbaro! Y si vos te quedás con lo que descubriste a través de la meditación, no con el proceso que te ayuda a descubrir, compraste zanahoria. No te llevaste el rallador. Entonces, la meditación se basa en abrirse a la experiencia. Si vos abriéndote a la experiencia descubrís cosas grosas y te distraes con las cosas que descubrís, te perdés el rallador. Entonces, por más que dé curiosidad todo lo que se abre, el chiste es abrirse a la experiencia, ¿no? Bueno, es lo que uno puede decir en palabras, gente.
¿Me entendieron lo que era este tema de la diagramación de clases? Se diagrama en segmentos, para ayudar a que una persona vaya renovando la energía. Cuando tenés a una persona más de 10 minutos acostada, vos tenés 10 alumnos y los tenés acostados más de 10 minutos, lo tenés más de 2 o 3 minutos sin una consigna, la mitad se empieza a mover y la otra mitad se durmió. Entonces tenés que renovar el ejercicio. Es decir, bien, ahora nos movemos, ahora nos vamos a sentar y hacemos otra cosa. Entonces, una clase de meditación, por lo menos este sistema, tiene esa ayudita. Entonces, independiente de que la persona acceda al nivel de meditación, porque fíjense que esto que conversamos con Estela, que Estela nos regala esta pregunta, puede crear ansiedad. Puede crear ansiedad, pero ¿cómo es el verdadero estado de meditación? Entonces, hay una parte dentro del apunte que les dice, ahora aplicamos un método. Este método busca que desarrollemos ciertos aspectos palpables y graduales, concretos, palpables y graduales. Porque si no, la persona puede quedar con la ansiedad de ¿cuándo voy a llegar al estado? Entonces, en ese camino buscamos que la persona se aprenda a relajar, que aprenda conciencia corporal, que mejore la respiración, que mejore su capacidad de atender a su pensamiento, que descubra cómo trabaja su pensamiento. Entonces las técnicas son variadas, intentando que la persona vaya desarrollando distintas capacidades concretas, palpables, graduales, y que si en un momento descubre qué es la meditación, bárbaro, pero que no esté con esa ansiedad, porque la ansiedad sería contraproducente, ¿no? Porque el estado meditativo se logra en la medida que vos podés abrirte a la experiencia. Y por ahí la ansiedad de captarlo hace que uno no se pueda abrir del todo a la experiencia, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, el mes de octubre, tercer módulo, está dedicado a cómo diagramamos clase. Aquel que simplemente quiere aprender meditación para él y como que a lo mejor es mucho dato, loco, pero bueno, es un instructorado en meditación, entonces como está orientado hacia eso, yo tengo que concentrarme ahí también, ¿no? Y aportar estos datos. Entonces me gusta esto que nos propone Estela, ¿no? Que es, bien, estamos viendo este tema, pero Estela tiene alguna cosa que ella siente, a mí me interesa tal cosa. Y que aprovechemos así, ¿no? Entonces cada uno, de acuerdo a sus intereses, por más que yo tenga que dedicarme a diagramación de clase, que uno traiga las dudas personales o por privado, como a ustedes les guste, además lo que uno pregunta le sirve al otro, ¿no? Porque muchas veces tenemos experiencias parecidas. Les propongo 5 minutitos de que cerremos los ojos, sintamos un poquito para cambiar esta parte intelectual e irnos con una sensación más corporal, así más relajadita. Estamos un poquito pasado de tiempo, pero el que puede quedarse 5 minutos más, busca una postura que sea cómoda, agradable. Y ya que usábamos esa expresión de abrirse a la experiencia, abrámonos a la experiencia de sentir el cuerpo unos segundos. ¿Qué sería comprar zanahoria en este caso? Ay, estoy muy tensa. ¿Cómo hago para relajarme? No, nos estamos abriendo la experiencia. O sea, a mí me encantaría que te relajes. Qué lindo que te relajes. Vamos a trabajar para que te relajes. Pero es abrirse a la experiencia de estar tensa, ¿no?
Entonces por ahí la probamos, ¿no? Sin sacrificarse, pero probamos eso de, me encuentro con la experiencia por ahí de estar tensa, o relajada, o cansadita, o inquieta. ¿Cómo es la sensación de tu cuerpo? Sentí tu cuerpo. Y no quiere decir que cambie esto, es sentir, ¿no? Sentirlo al cuerpo. Y nos demos la posibilidad de profundizar la atención sobre la respiración. Son las 9 de la noche, ha pasado todo un día, este cuerpito de cada una de nosotras nos ha acompañado durante el día. Ahora le regalamos unos minutitos de atención. Le proponemos que se calme, que se relaje a través de una respiración suave, tranquila. Vamos a probar, solo probar de exhalar 2 o 3 veces por la boca para ver cómo se siente. Registrar, sentir, ¿no? Exhalar por la boca. No hay uno mejor o peor, es probar por la boca 2 o 3 veces. Y después liberarse de esa consigna y seguir respirando como sea agradable. Sentir el aire que entra, el aire que sale. Abrirse a la experiencia de la respiración. Hay 2 experiencias en una. Una, la respiración. Y la otra, la experiencia de abrirse a esa experiencia, de sentirla. Y como estamos buscando calma, le vamos a ir proponiendo a la respiración un ritmo suave, tranquilo, pero siempre con mucho respeto y amorcito con la respiración. No la obligamos, le proponemos un ritmo tranquilo de entrada y salida del aire. Y si tenemos la suerte de darnos cuenta que nos hemos ido en pensamientos, volver amorosamente a poner la atención en la respiración. Sentir la respiración. Enfocarse le llamamos también. Es aprender a enfocarse para serenar la mente. Es muy importante esta práctica. Dedicar unos minutitos a serenar la mente a través de enfocarse en la respiración.
Así como me enfocaba en la respiración, voy a ampliar un poco ese foco para sentir el cuerpo en general. Es decir, abrirnos a una experiencia más amplia. Ya no es solo la respiración, es sentir el cuerpo. Así como sentimos el cuerpo, ampliemos más y sumemos los sonidos que podamos captar de ahí del lugar donde estamos. Seguimos atendiendo los sonidos, sintiendo la respiración. Esto se parece más a lo que llamamos meditación como estado. Estar presente en lo que sucede. Y sucede la respiración, y suceden los sonidos, y suceden también los pensamientos que cruzan. Vamos a intentar seguir atentas a la respiración, a los sonidos, y aún así dejar que los ojos se abran, pero que no se vuelva principal la vista. Dejo que los ojos se abran y sé que tengo abierta la vista, pero sigo conectada con los sonidos. Cuando estoy en meditación, nada me llama la atención en particular. Está todo ahí, escucho el sonido, la respiración. Si algo requiere mi atención, se la puedo dar. Pero si no, estoy ahí. Fíjense si se pueden mantener así un instante. Si están tratando de no moverse, déjenlo de lado, muévanse porque ya se cortó. Pero por ahí, al final de la meditación, prueben esto de probar esto de abrirse a la experiencia sin tener los ojos cerrados. Es decir, simplemente estar captando lo que sucede, ¿no? Bien. Bárbaro, gente. Estamos. Les agradezco mucho, mucho el compartir y nos estamos viendo. Si llega a haber más preguntas, si cosas que hoy por ahí podrían haber sido mejor explicadas, ustedes me mandan preguntita por el grupo o por privado y lo seguimos conversando, ¿no? Algunos me han compartido cosas muy bonitas. Mariela me pasó unos audios de algunas preguntas, algunas cosas compartidas. Francisco, te agradezco de corazón lo que compartías conmigo ahí. Te cuento que hay cosas que son muy bonitas que pasan y que no tienen que ver con la palabra también. Hay energías de ustedes que a mí me permiten dar la clase contenido. En tu caso, Francis, así como me pasa con varios de ustedes, tu sonrisa para mí es contenedora, es como que me siento aceptado, ¿no? Entonces las cosas que vos me contabas ahí, y yo decía, mira, este muchacho, los movimientos que tiene, y yo como me siento contenido ahí por tus expresiones faciales, ¿no? Ahí, ojalá que vos puedas captar esa energía tuya espectacular, la debes generar así en distintas personas, entonces aprender a apreciarla. Bueno, gente, muy amorosos, muchísimas gracias, que anden muy bien. Gracias. Muchas Gracias a ustedes. gracias. Chao, chao.
Que anden muy bien. Gracias a todos. Gracias. Chaucito. Gracias, buenas noches. Chau, chau. Chao, chao, gracias. Chaucito.